devo annunciare la morte del nostro Santo Padre Francesco. Debo anunciar la muerte de nuestro Santo Padre Francisco. Alle ore 7:35. A las 7:35 de esta mañana, el obispo de Roma, Francisco, ha regresado a la casa del Padre. Falleció el Papa Francisco. A las 7:35 de la mañana, hora de Roma, el líder de la Iglesia Católica murió en su departamento de la Casa de Santa Marta a causa de un derrame cerebral que le provocó un fallo circulatorio irreversible. El obispo de Roma regresó a la casa del Padre. Son las palabras del cardenal camarlengo Kevin Joseph Farrell, a quien acabamos de escuchar, al anunciar al mundo el deceso de Jorge Mario Bergoglio. Las campanas de la Basílica de San Pedro, en el corazón del catolicismo, doblaron en señal de duelo. En todos los templos del mundo sonaron 88 campanadas en conmemoración de la edad del pontífice. La última aparición pública del Papa Francisco ocurrió precisamente este domingo, cuando encabezó la bendición Urbi et Orbi. Debido a su precario estado de salud, el Papa se limitó a desear felices Pascuas a los fieles reunidos en la Plaza de San Pedro. Cari fratelli e sorelle, buona Pasqua. Il maestro delle cerimonie di leggere il messaggio. Así se dirigió apenas ayer el Papa Francisco a miles de fieles congregados en la Plaza de San Pedro. El pontífice había regresado a la casa de Santa Marta el domingo 23 de marzo tras permanecer hospitalizado 38 días en el Policlínico Gemelli de Roma a causa de una neumonía doble. El pasado 10 de abril, Francisco se presentó por sorpresa en la Basílica de San Pedro en silla de ruedas con un tanque de oxígeno y vistiendo ropa de calle. Posteriormente, el Jueves Santo, visitó la cárcel de Regina Coeli para reunirse con 70 reos. Vivo la Semana Santa como puedo, expresó el pontífice en ese momento. El cuerpo de su santidad será llevado a la Basílica de San Pedro, convertida en capilla ardiente, a partir del próximo miércoles, cuando se espera la llegada de miles de católicos para despedir al Papa del fin del mundo. Los funerales se llevarán a cabo en los próximos días, de acuerdo con los deseos del propio Papa Francisco, quien dispuso la organización de una serie de rituales mucho más sencillos a los organizados con sus antecesores. Sus restos serán sepultados en la Basílica de Santa María la Mayor, allá en la ciudad de Roma. Vamos justamente hasta el lugar de la noticia. En el Vaticano se encuentra el padre Jorge Enrique Mújica, director editorial de la agencia de noticias Zenit, especializada en las noticias del Papa y también del Vaticano. En Roma en estos momentos son prácticamente las 2 de la mañana. Y bueno, saludo con mucho gusto, agradezco que nos tome la llamada el padre Jorge Enrique Mújica en este momento histórico, en este momento importante y sin lugar a dudas triste para miles y millones de fieles católicos en el mundo. Padre, ¿qué tal? Muy buenas madrugadas para usted allá en Roma. Primitivo, gusto en saludarte. Efectivamente, aquí son las 2 de la madrugada. Hoy un día inesperado especialmente por el contraste de lo que vivimos y vimos el día de ayer, que ha sido un papa que, si bien es cierto que no estaba en el completo estado de salud de años anteriores, sí mostraba un vigor, un renovamiento nuevo en los gestos, en el esfuerzo, en la capacidad de salir al encuentro con las personas. Ayer había tenido un encuentro privado con el vicepresidente Vance en torno a las 11:30 en la Casa Santa Marta, que es precisamente donde falleció. Momentos después dio la bendición Urbi et Orbi y saludó también al primer ministro de Croacia, y a continuación, en un esfuerzo ulterior, en algo que no veíamos desde noviembre de 2024, el Papa Francisco paseó en el Papamóvil, lo cual supuso un esfuerzo ulterior, recordando que el Papa tenía dificultades de movilidad, y saludó a los cientos de personas que poblaban ayer la Plaza de San Pedro. Es por eso que, si bien es cierto que nos dábamos cuenta que no estaba completamente bien de salud, ha resultado sorpresivo que esta mañana el Papa haya fallecido. Es significativo y hasta cierto punto llamativo que
la razón de la muerte del Papa Francisco no haya sido algo relacionado con su estado de salud que le llevó al hospital por prácticamente más de un mes, 37 días, y que fueron razones respiratorias. Lo que hemos sabido el día de hoy, en torno a las 8 de la noche, ha sido que el Papa Francisco murió por un problema cardiovascular, por un ictus Ujú. cerebral, un derrame, y esto ha sido las causas muy en un polo distinto a lo que el Papa venía padeciendo últimamente. La preocupación por el Papa se había, si no desvanecido, padre Mújica, sí había aminorado. Recordemos que hace un mes todos estábamos muy pendientes de la salud del Papa cuando pues recaía allá en el Policlínico Gemelli, estábamos atentos de las noticias en torno al Papa Francisco, a cómo evolucionaba su salud muy poco a poco en estos 37 días de convalecencia. Finalmente, después de su regreso a la casa de Santa Marta, el lugar en donde él habitó durante su pontificado, pues parecía que había poco de qué preocuparse, más allá, evidentemente, de los estragos que había causado esta neumonía en su cuerpo, más allá de su edad, desde luego, y nadie esperaba que ocurriera el deceso en estas condiciones. Sin embargo, también llama mucho la atención que el momento en el que fallece el Papa Francisco, como bien usted lo dice, de un derrame cerebral, nada que ver con los problemas respiratorios que había presentado a principios de año. Sin embargo, el Papa da la impresión de que decidió participar en las conmemoraciones de la Semana Santa y no opacarlas, y finalmente pues termina dejándonos. Pues no olvidemos que el Papa Francisco justamente este domingo, el día de ayer, cumplió un mes de que había sido dado de alta del Ujú. hospital, y justamente cuando fue dado de alta del hospital se le prescribió 2 meses de reposo. Justamente ayer cumplía un mes de ese reposo no cumplido porque 2 semanas después de haber salido del hospital, 15 días, el Papa Francisco ya estaba acudiendo a eventos públicos. Esto evidencia por una parte la personalidad tan particular del Papa Francisco en un rasgo tan específico como es el que no le gustaba estar aislado, le gustaba estar en contacto con los demás. Entonces ya se, hace 2 semanas acudió a la misa del jubileo de los Ujú. enfermos, y después se sucedió esa semana de apariciones públicas que fueron mencionadas al inicio de este programa de radio, hasta desencadenar en esto que quizá podría estar asociado, no está dicho que sea así, pero también a un esfuerzo ulterior, toda vez que los problemas han sido cardiovasculares, un ictus cerebral, un derrame, y no problemas respiratorios de los cuales parece que ya todo estaba prácticamente arreglado. Padre Mujica, ¿qué va a pasar? ¿Cuáles son los pasos a seguir? El Papa Francisco desde hace ya mucho tiempo dejó establecidos cuáles eran sus deseos, ¿no? ¿Cuál es su testamento en función de las ceremonias, los ritos que se tienen que seguir? La austeridad con la que él decidió que se llevaran a cabo sus funerales. Él no va pues, a ser objeto de ceremonias tan fastuosas como hemos visto anteriormente. Él no va a ser sepultado en las grutas vaticanas. ¿Qué va a pasar en los próximos días? Pues ya hemos visto hoy el inicio de los procesos que se desencadenan una vez que fallece el Papa y hasta que es el funeral y posteriormente el entierro. Hoy concretamente a las 8 de la noche, hora de Roma, 12 del día, hora de México, comenzó el primero, que fue número 1, consistió en el reconocimiento del cadáver; segundo, en el dictamen de las causas que llevaron a la muerte; tercero, la colocación del cuerpo del Papa en un féretro de madera con zinc; y cuarto, el sigilo de los apartamentos pontificios. Esa es la primera parte. El día de mañana, martes 22 de abril, está prevista la primera congregación general de cardenales. Congregación se entiende esta reunión de cardenales presentes en Roma, tanto mayores de 80 como menores de 80 años. Y digo este dato porque los mayores de Ujú. 80 ya no tienen derecho a votar y los menores de 80 sí lo tienen. Y la primera decisión que tendrán todos ellos juntos será la de decidir cuándo es exactamente el funeral. Las reglas prescriben que el funeral no puede ser
antes que 4 días después de que ha fallecido el Papa y tampoco puede prolongarse 6 días más allá. Los cálculos nos hacen prever que en torno al sábado o domingo será el funeral. Y finalmente ya para este miércoles, el cuerpo del Papa Francisco, también lo mencionaron al inicio en la introducción de tu noticiero, a partir del miércoles el cuerpo del Papa Francisco estará expuesto en la Basílica Vaticana para que todas aquellas personas que quieran pasar a despedirse lo puedan hacer. Te quiero comentar que desde este inicio de semana hay una afluencia especialmente significativa de peregrinos y turistas en Roma. Por una parte, porque está la temporada alta de final de Semana Santa y la semana de Pascua, que acá también es de descanso, y por otra, estaba previsto y hasta cancelado que el 27 de abril, domingo, fuese la canonización de uno de los beatos más populares realmente de las últimas décadas, Carlo Acutis, motivo por lo cual estaba prevista una afluencia muy, muy grande, sobre todo de adolescentes y de jóvenes. Creo que en esta coyuntura se da la coincidencia, la feliz coincidencia, que si bien no va a haber esta canonización, muchos de los que ya han invertido no poco en los gastos de pasajes de avión y alojamiento porque vienen de todas partes del mundo, van a presenciar, sin haberlo buscado, la posibilidad de visitar al Papa, despedirse de él, de su cuerpo, de su cadáver y después estar en su misa funeral. Es muy importante lo que estamos presenciando, un hecho histórico, la muerte del Papa Francisco, quien encabezó a la Iglesia Católica durante poco más, ¿no?, de 12 años. Él arribó al trono de Pedro, a ocupar el trono de Pedro, en marzo del año 2013. Padre, fueron 12 años y prácticamente un mes el que estuvo al frente de la Iglesia Católica, dejando una huella pues muy fuerte en todo el catolicismo, llegando en un momento muy complicado para la Iglesia y tomando decisiones muy difíciles. ¿Qué se está viviendo? Ya nos contó usted pues la llegada de fieles, pero ¿cómo se han vivido las últimas horas en las calles del Vaticano? Pues ante todo, como te decía, la afluencia de personas y el desconocimiento de los procesos, apenas conocido el fallecimiento del Papa Francisco, muchos se han ido a la Plaza de San Pedro, sobre todo por la mañana, tal vez pensando que es inmediato el hecho de trasladar al Papa ahí, posiblemente en el imaginario colectivo no siempre están claras las cosas, y hubo una congregación muy grande de personas en la mañana. Dado que ya se fueron aclarando en el transcurso del día, para la tarde, en torno a las 7:30, hubo un rosario para pedir por el eterno descanso del Papa Francisco, con una participación bastante numerosa, realmente comparativamente hablando, más numerosa que la que hubo cuando el Papa estaba en el hospital enfermo y que también se convocaron algunos rosarios, y la colonización que en estos días el Vaticano va a tener de periodistas es bastante elevada. Pensemos tan solo, Primitivo, que para el periodo en que el Papa estuvo en el hospital hubo 700 periodistas extras y solamente era el periodo de enfermedad. Ahora que ya ha fallecido, es previsible que esto aumente a más de 1000. De hecho, ya hay un equipo de Radio Fórmula que viene para acá para trabajar y hacer esta cobertura para ofrecerla al auditorio. Así es, ya van nuestros enviados especiales camino a Roma para dar a conocer de viva voz y además de manera directa todos los detalles de los funerales del Papa y por supuesto de la convocatoria al cónclave. Y bueno, muchas gracias, padre Jorge Enrique Múgica, por tomarnos esta comunicación, por darnos justamente esta información de primera mano, y si nos permite seguiremos en contacto a lo largo de los próximos días para que nos guíe paso a paso sobre lo que va a ocurrir, primero con los homenajes, con los funerales del Papa y la organización del cónclave que terminará con la designación de un nuevo jefe de la Iglesia. Gusto en saludarte, gracias por la invitación. Muchas gracias, muy buenos días. Allá en Roma es el padre Jorge Enrique Múgica, director editorial de la agencia de noticias Zenit, especializada en información del Papa y del Vaticano. Vamos